Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, y gracias siempre a la Red de Comunicación Regional y a la Asociación de Contribuyentes del Perú. El día de ayer ya circuló el nombre del ministro de Educación, el señor Rosendo Serna, y rápidamente, lo primero que se sabe es que el señor Rosendo Serna es partidario de Juntos por el Perú. Juntos por el Perú es un partido político de izquierda, como ustedes saben. Además, ha sido aliado y es aliado del señor Castillo. Este señor Rosendo Leoncio Serna es actualmente director regional de educación de Huánuco, y su única experiencia laboral se ha dado en Huánuco. Pero además hay que revisar un poco más cuáles son sus afiliaciones políticas y sindicales, porque como ya saben, en estas cosas, lamentablemente, el señor Pedro Castillo ha tenido, ¿no es cierto?, ya unas contrataciones, nombramientos muy extraños. Y en ese sentido, hemos visto gente vinculada a Movadef, a Sendero Luminoso, a MRTA, y claro, eso no es normal, para nada, ¿no? El problema está no solamente en ver qué afiliaciones tiene, cuáles son sus cercanías ideológicas, sino además también su capacidad profesional. Como un ministro de Educación del Perú puede ser simplemente un funcionario del Estado que puede seguramente haber hecho bien su trabajo. Es un funcionario del Estado que solamente se ha dedicado a tareas administrativas y directivas en su región, en Huánuco. Para ser ministro de Educación de un país, uno tiene que tener un currículum. Uno tiene que tener una experiencia amplia, uno tiene que ser mejor que el cargo que ocupa, uno tiene que ser un profesional que cumpla con las expectativas, con el perfil. Les pongo un ejemplo, amigos y amigas. Ustedes no van a contratar para que sea gerente de su empresa a su practicante. Ustedes no van a contratar para que sea jefe de su restaurante al que trabaja hoy como mesero. Ustedes no van a contratar para que sea administrador de su tienda, de su grifo, de su bodega, de su ferretería, a quien hoy es el que cuida la puerta, el vigilante. No porque sean malas personas o estemos acá discriminándolas, no, sino porque no saben qué es lo que tienen que hacer, porque no están preparados para hacerlo, porque han ocupado cargos menores, cargos de menor rango. Entonces, un ministro de Educación en el Perú, en una situación tan complicada como la nuestra, en donde no hay clases presenciales, donde el ministro de Educación no está avanzando nada en la recuperación pedagógica, académica de los niños. El ministro de Educación que necesita el Perú debería ser el mejor ministro de Educación de la historia del Perú. Y ahora tenemos a un señor que es político, que está afiliado a un partido político, que no tiene un cargo técnico, que no es un profesional técnico con experiencia, con maestrías, con doctorados. No es así. Es un político de Juntos por el Perú que ha trabajado en Huánuco y ahora se lo quieren llevar al Ministerio de Educación, evidentemente mientras Pedro Castillo está de vacaciones en Cajamarca. Acá no se trata de izquierdas o derechas o de temas ideológicos. Esto es inaceptable. Los ministerios que tiene el Estado requieren a los mejores profesionales y los contribuyentes pagamos con nuestros impuestos el sueldo de estos personajes. Los niños han perdido 2 años de clases. Se calcula que han aprendido menos del 30% de lo que deberían aprender. Se calcula que además ya perdieron un año y medio de productividad por haber perdido esos años de clases. Tenemos colegios que no tienen internet, que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen equipos adecuados. Lo de las tablets demoró una eternidad y todavía se siguen repartiendo las tablets. Tenemos problemas de capacitación de profesores que no saben enseñar. Tenemos problemas sindicales. Tenemos problemas de gente infiltrada en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es una olla de problemas. Es un caldo, una sopa de problemas. Estamos en un país en retroceso y aún así, lamentablemente, no estamos eligiendo a las personas idóneas. Contentarnos con funcionarios del Estado regionales, con personas que tienen más un perfil político que profesional, para ocupar el Ministerio de Educación es irresponsable. Aquí no tiene que ver si es de izquierda o de derecha. Necesitamos a los mejores. Pero bueno, vamos a conversar con nuestra invitada del día. Hay una invitada muy especial a quien le agradecemos estar con nosotros, a la ex congresista y también especialista en políticas públicas, Rocío Silva Santisteban. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, José Ignacio. Y buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en A Fondo, un programa que llega
más de 12 regiones del país y más de 50 también emisoras radiales y televisivas. ¿Cómo termina el año usted como vinculada, digamos, a la política pública, habiendo ocupado un cargo público como congresista hasta hace poco? ¿Cómo termina el año el país? ¿Cómo ve la situación del país hasta ahora? Bueno, mira, José Ignacio, yo justo el día de ayer me puse la tercera vacuna y justo cuando estaba esperando en la cola, porque de verdad que había una cola muy grande, ¿no? O sea, la gente está bastante preocupada por eso. Estaba pensando en los primeros meses de este año en que había toda una presión de parte de una serie de grupos de privados para que incluso se presentó una propuesta de ley en el Congreso para que las vacunas, digamos, fueran comercializadas de manera privada. Y la verdad es que me parece bastante positivo que no se haya caído en esa trampa, ¿no? Porque finalmente dentro de América Latina somos uno de los países que está avanzando bastante bien en la vacunación y la única manera, eso lo dicen todos los especialistas, de que podamos vencer al virus y a todas sus variantes es con una vacunación bastante completa, ¿no? De la población del mundo, no de cada país, del mundo. Y en eso la verdad que hemos avanzado, porque en comparación con algunos países africanos, por ejemplo, que han avanzado tan poco en el tema de las vacunas, la situación es muy compleja, ¿no? Porque, por ejemplo, Omicron surgió en Sudáfrica, ¿no? Que es un país africano, pero con un nivel alto de vida. Pero ¿qué sucedería si pasa a otro país donde los contagios se van a producir más y más y más? Va a surgir otra variante y otra variante y otra variante, y no vamos a poder convertir a la pandemia en una endemia, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, por ese lado, a mí me parece bastante positivo por el tema de la salud. He escuchado la introducción de la presentación, hace unos minutos estaba escuchando, y claro, yo entiendo que todos estamos preocupados por el tema de la educación, porque pienso que todos, padres de familia, profesores, maestros, etcétera, queremos que los niños vuelvan a la escuela, ¿no? Eso es algo sumamente importante y a partir de marzo se debería de regresar a la escuela de manera presencial o por lo menos semipresencial, porque es básico para los niños tener un contacto con otros niños. Eso es lo fundamental del colegio, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué sucede, pero claro, entiendo tu preocupación ante el nuevo ministro, pero yo le daría el beneficio de la duda, ¿no? Sí, lamentablemente ya el beneficio de la duda pues le hemos dado a todos los políticos durante años, ¿no? Porque eso no, como decía, no es un tema de derechas o izquierdas, es un tema de que en verdad terminamos eligiendo a muchas de esos personajes que no tienen la capacidad de primera vista. Y sí, pues ya vamos a ver, pero el vamos a ver, años abandonando los sectores más importantes del país. Una pregunta muy concreta. En el tema de la salud, efectivamente, lo que han hecho ha sido continuar con la campaña y todo esto. Pero en términos, por ejemplo, de transparencia, en términos de lucha contra la corrupción, que supuestamente era una de las banderas del señor Castillo y que ha sido siempre una de las banderas de la izquierda, porque este es un presidente de izquierda. Y él llegó diciendo, vamos a luchar contra la corrupción, antes con Vizcarra y antes con PPK y las puertas giratorias, y toda esta gente efectivamente más de derecha, que yo creo que ellos solitos se quemaron y se pusieron la soga al cuello, con todas las vinculaciones que tuvieron con Odebrecht y los lobistas. Y ahora lo que estamos viendo es a los sobrinos de Castillo vendiendo reuniones con el presidente, a Castillo quitándose el sombrero para ir a Breña en la noche, en la madrugada. ¿Esto aquí no le parece relevante, digamos, en estos 6 meses? Sí, por supuesto. El tema de la transparencia, o sea, no hay transparencia, hay opacidad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, nosotros, bueno, sobre todo, digamos, los votantes de izquierda, teníamos una gran esperanza en que Pedro Castillo, a pesar de que, digamos, podía tener algunas dificultades o cualquier otro tipo de problemas, era una persona que venía desde Chota directamente a Palacio de Gobierno y que no tenía, digamos, chicharrones escondidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Excepto, claro, el vínculo con Vladimiro Cerrón, y con todos los problemas que Cerrón ha tenido ejerciendo la gestión del gobierno regional de Junín. Pero, claro, ha sido una decepción, obviamente, enterarnos de que en un baño de Palacio de Gobierno habían escondidos $20,000. Eso ha sido verdaderamente, o sea, crítico, ¿no? Y creo que se basa en la desconfianza que tiene el presidente de la República en
en general en los, digamos, políticos, en los técnicos y en las personas que podrían estar trabajando junto con él, ¿no? Es decir, o sea, tú no puedes confiar solo, o sea, tener tu primer círculo de confianza en la gente que es, digamos, cercana a ti familiarmente y bueno, y paisanos, ¿no? Eso es algo muy negativo. Por eso, el grave problema, obviamente, es el tema del partido, ¿no? Porque, fíjense, o sea, si Castillo tendría un partido en el que él hubiera militado durante años y en el que él hubiera establecido relaciones políticas partidarias, claro, eso, digamos, no te quita el tema de que podrían ser corruptos, pero sí te permite tener un mayor alcance de personas que puedan ayudarte y que tú puedas confiar porque son tus compañeros de partido y porque confías también en sus ideas políticas, ¿no? Entonces, eso me parece a mí un error, ¿no? Y también, bueno, lo que he visto, mi lectura de la política desde afuera, porque, ojo, sí, quisiera aclarar que yo no estoy vinculada con nadie del gobierno, con nadie del Poder Legislativo, desde que salí en julio del Congreso. O sea, yo ahorita soy profesora universitaria y me he dedicado a enseñar desde agosto, pero bueno, obviamente tengo una lectura de la realidad y me da la impresión que el presidente Pedro Castillo no tiene la confianza suficiente con la premier Mirta Vázquez, ¿no? Porque, digamos, se requiere esa confianza, ¿no? Se requiere que haya un equipo, ¿no? Miren, a pesar de las dificultades de Francisco Sagasti y con las grandes diferencias políticas que yo tengo con Sagasti, o sea, sí puedo decir de que Sagasti y Violeta Bermúdez hacían un equipo, ¿no? Hacían un equipo, o sea, era gente que se reunía, trabajaba, planteaban propuestas, horizontes, políticas públicas y sobre eso discutían y aprobaban o no aprobaban las propuestas, ¿no? Pero yo lo que siento es que el gabinete está funcionando cada quien por su lado, ¿no? El ministro de Economía por su lado, por supuesto, y el ministro de Energía y Minas también, ¿no? O sea, no se conecta, no hay información que fluye, en fin, o sea, creo que ahí hay muchas dificultades para el trabajo en equipo, ¿no? Avanzando en esta reflexión, cuando uno ve el futuro en el 2022, el siguiente año, cada actor político tiene una serie de responsabilidades, políticos, funcionarios del Estado, empresarios. ¿Cómo hacemos para que esto cambie de rumbo? Porque mi opinión sincera, y vuelvo a pensar tratando de quitarle el sesgo a la opinión, porque yo soy un hombre más de derechas, digamos, pero olvidándonos ya del tema ideológico, si no hay un diálogo y un consenso mucho más cercano, por ejemplo, entre empresarios y Estado, como usted bien dice, entre las izquierdas más moderadas, pero democráticas y transparentes, ¿no? No las izquierdas oscuras, raras, que nos están gobernando hoy día con vínculos extraños. Y tampoco no hay una mayor capacidad del Congreso desde la oposición de construir una agenda en vez de dejarse llevar por esta agenda medio improvisada. Si no hay un diálogo, una unidad más concreta, más formal, de verdad que estamos caminando. Esto ya no es siquiera es el piloto automático de Ollanta-Humala o de Toledo, de Alan, esto es peor, estamos retrocediendo porque el país no está avanzando. En la carrera global, el que no avanza retrocede. ¿Cómo hacemos para que se conjuguen mejor estas fuerzas? Porque ya no es momento para polarizar el debate, ¿no? Bueno, pero el problema no es solamente de Pedro Castillo, que ya ha convocado, digamos, a los mineros, ha convocado a diferentes sectores, ahorita está convocando a los partidos políticos. O sea, el problema también, ojo, es el problema del Congreso y el problema de los otros partidos que están en una guerra atómica en contra de Castillo desde que ganó y que están en permanente, o sea, todo el tiempo están pensando en una vacancia, ¿no? Entonces, tener la espada de Damocles de la vacancia encima y querer que yo lo vaco y encima también la vaco a Dina Boluarte y se salgan todos y que haya nuevas elecciones, pero ojo, solo nuevas elecciones de presidente, bueno, porque el Congreso quiere mantenerse tal cual. Entonces, yo creo que toda la situación es complicada, ¿no? Estamos pasando por una crisis política profunda que es obviamente efecto de la crisis de los partidos políticos, ¿no? O sea, los partidos políticos en nuestro país son membretes, ¿no?
sea, hay pocos partidos políticos respetables, ¿no? Fíjate, dentro de todo, y yo con las diferencias que tengo, puedo decir que Acción Popular sí es un partido político, porque adentro se matan y pueden estar en contra y pueden plantear, digamos, propuestas completamente opuestas, pero siguen todos diciéndose que son aciopopulistas. Es uno de los pocos partidos que está sobreviviendo, pero después, ¿de qué partidos hablamos, no? O sea, Podemos, por ejemplo, es una franquicia, ¿no? Que tiene un solo interés, que vuelva a Telesub. Y Renovación Popular, etcétera, son un conglomerado de gentes que se unieron en la carrera política, o sea, hace un año, ¿no? Por eso se unen y se desunen y se pelean, etcétera. Entonces, estamos en una situación de crisis profunda de partidos políticos, eso uno, que obviamente se ve reflejada en el Congreso, ¿no? Y en propuestas que son completamente descabelladas. O sea, hay gente que está planteando, bueno, siempre han habido estas propuestas de ley completamente absurdas y descabelladas o normas que declaran, no sé, de interés nacional al caracol y ya, bueno, o sea, todo eso se da en el país, siempre se ha dado, pero lo que yo siento es que cada vez la cosa está muy fragmentada y si antes las bancadas funcionaban de manera organizada, hoy día también las bancadas se están rompiendo. Entonces, esa es una situación difícil y compleja, es una situación bien compleja también, además de que tienen un 75% en contra, ¿no? O sea, de percepción negativa. Lo que ocurre es que no, así como no hay una agenda constructiva de la oposición y del Congreso por el país, ni siquiera para emplazar a Castillo, tampoco hay una agenda ordenada, clara, económica, sectorial, en temas de servicios públicos de parte del Ejecutivo. Entonces, el uno se apoya en decir que los otros lo quieren votar y lo quieren vacar, y los otros se apoyan en decir que este es un improvisado que no hace nada. Yo no veo el cambio en el corto plazo si es que no hay realmente una especie de momento crítico, importante, en el cual se junten muchas fuerzas, pero no sé si están los incentivos adecuados. Yo solamente la de cierre, ¿cómo ve este gobierno en términos, o no, más que el gobierno, cómo ve este año, el 2021, en términos de derechos humanos? Usted trabaja además en estos temas, ha estado muy vinculada a temas de derechos humanos. ¿Cómo ha visto el 2021 en términos de derechos humanos en el Perú? Bueno, creo que en términos de derechos humanos se ha avanzado poco, ¿no? Bueno, por lo pronto sí se han dado, hace 2 días salió un decreto supremo dando reparaciones a las familias y a los jóvenes que murieron el 14 de noviembre del 2020 y también a los que murieron en el paro agrario, ¿no? Entonces, bueno, eso es positivo porque hubo muchos heridos también, no solamente, murieron 5 personas, ¿no? Definitivamente, o sea, el 2020, en esos 2 conflictos sociales, pero han habido muchos heridos, y heridos graves, ¿no? Entonces, me parece positivo que se haya dado un decreto supremo reparando a las víctimas, ¿no? Pero eso es lo que se ha avanzado, ¿no? Por otro lado, hay, digamos, una agenda bastante grande de derechos humanos, entre ellos el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? Mira, en lo que va del 2021 hay aproximadamente 5.400 mujeres desaparecidas, de las cuales 3.000 y tantas son niñas, de menores de 14 años. 5.400 mujeres desaparecidas, dijo el número. Sí, 5.400 y tanto, se lo puedo dar exacto si lo busco, pero sí, es escandaloso, es un escándalo. Y lo que yo digo es ¿por qué la gente no está teniendo en consideración que ese número es verdaderamente de vergüenza? Ahora, ojo, es cierto que muchas de esas niñas han aparecido, pero 19 de ellas aparecieron cadáver. Sí. O sea, fueron asesinadas, ¿no? Entonces, ¿y dónde están las otras niñas? Las que no aparecieron y las que aparecieron muertas. ¿Y las otras miles de niñas dónde están? Probablemente en prostíbulos clandestinos, en las lomas, en Piura, en La Pampa, en Madre de Dios, o en la Rinconada en Puno.
Entonces, esa es una situación que no se está viendo, que no se está mirando. Y a mí me parece que es un escándalo, porque de verdad, o sea, como tú lo has dicho, yo cada vez que lo digo, doy las cifras en una conferencia o a periodistas, todos me dicen, ¿qué? Pero tanto, sí, esa es la cifra. La pueden conseguir ahorita en internet, si entran a revisar las cifras de la Defensoría del Pueblo. Entonces, estamos en una situación verdaderamente muy tremenda para las mujeres en general, y también con muchas dificultades, ¿no? Con muchas dificultades. Entonces, por ejemplo, la ministra Anaí Durán dijo que se iba a poner en funcionamiento todo un sistema de cuidados. ¿Para qué? Para permitir que las madres jóvenes puedan, digamos, utilizar este sistema para ver la posibilidad de trabajar con sus hijos, o en fin, ¿no? Las posibilidades de poder conseguir dinero, sobre todo para madres que tienen hijos pequeños. Y eso yo no sé, o sea, cuánto ha avanzado. Ha avanzado en el papel, sí, pero no ha avanzado en lo concreto. Y por otro lado también tenemos todo el tema penitenciario. Bueno, si quieres me puedo quedar hablando durante toda la mañana del tema de defensa de derechos humanos, pero de verdad que sí, hay muchas situaciones que deben de solucionarse, y yo no veo al ministro de Justicia que esté, digamos, empeñado en esa solución. Totalmente de acuerdo. Creo que justamente, si lo esencial que es el orden institucional, el Estado de Derecho, la economía, la formalización, la informalidad no están bien, pues problemas que son muy importantes, pero que aparecen de segundo piso, como el tema de violencia de género, nada, miren, la violencia a los niños y a niñas, evidentemente pues no pueden ser prioritarios cuando estamos pues patas para arriba, ¿no? Muchas gracias, doctora, por la entrevista, la verdad que ha sido un gusto conversar con usted, espero que la pase bien a fin de año y que el 2022 le traiga muchos éxitos y mucha salud también para su familia. Muchas gracias, igualmente para ti, para todos los que nos están escuchando. En verdad les deseo que el 2022 sea un año de paz y que podamos salir finalmente de esta pandemia, ¿no? Que la pandemia se convierta en una endemia sería lo mejor que nos pudiera pasar. Gracias, buenos días. Ha sido la doctora Rocío Silva Santisteban, es congresista, especialista en políticas públicas de género y derechos humanos, conversando con nosotros. Y bueno, no tenemos mucho tiempo para más. Nos vemos el día de mañana en A Fondo. Que se vaya muy bien, cuídense. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.